versículos 10 y 11. Vamos a leer varios textos. Así que voy a necesitar, yo solamente envié 2, pero voy a necesitar que usted tenga su Biblia y que hagamos esgrima bíblico. Para esos hermanos que son rápidos leyendo la palabra o buscando, o en su teléfono. Pero necesito que se lleve todos los textos. El tema de hoy se llama Es por gracia. Le puse por título Es por gracia. Podía haberle puesto la gracia de Dios, pero decidí ponerle Es por gracia porque el centro del evangelio, el centro del mensaje es la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia de Dios. El hecho de que usted está hoy sentado aquí no fue porque usted se levantó, no fue porque usted trabajó, es por la gracia de Dios. Y a veces cuando alguien dice, hermano, te fue bien, a veces decimos gracias a Dios. Ahora vamos a cambiar eso. Sí, gracias a Dios, pero por la gracia de Dios. Entonces, la gracia de Dios es el centro del evangelio. La gracia de Dios era lo que Cristo predicaba. La gracia de Dios era lo que hacía que Cristo se sentara con pecadores a la mesa a comer. La gracia de Dios, el tercero es el definitivo. La gracia de Dios es lo que nos hace a nosotros poder presentarnos delante del Señor. Pero llega un momento en la vida del cristiano, y creo que nos pasa a todos, en que dejamos de depender de la gracia y caemos en un extremo que se conoce como el legalismo, y otros se van al otro extremo que se conoce como libertinaje, y no debemos llevarnos de un extremo al otro. Por eso voy a leer muchos textos antes de desarrollar el tema, porque yo necesito dejar cimientos para que cuando yo esté desarrollando el tema nadie pueda pensar o pueda decir que lo que yo estoy diciendo es para que usted siga la vida pecaminosa. No es así. Porque la gracia de Dios mal enseñada, se levantan doctrinas como salvo siempre salvo, donde le dicen a la persona, usted puede hacer lo que le da la gana porque ya usted es salvo. Esa doctrina no es verdadera. Pero también está la otra doctrina, la que le dicen, usted tiene que ayunar, orar 24 horas, leer la Biblia para ser salvo. Y la Biblia dice que no es por obras. Entonces hay un centro, diga conmigo, hay un centro. Ni libertinaje, ni tampoco legalismo. Es cristianismo, cristocéntrico. Amén. Ok, esa era la introducción. Hechos capítulo 15, verso 10 y verso 11. Aquí está hablando apóstol Pedro en el concilio y le dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Verso 11 dice, antes creemos que ¿qué? Dígalo de nuevo, antes creemos que ¿qué? Por su inteligencia, por su ofrenda, por su estatus social, por su dinero. ¿Por qué? Dígale lo que está a su lado. Es que hoy usted se va a ir inyectado de esta palabra. Dígale que está a su lado. Agarre, dígale, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Amén. Por la gracia de Dios del Señor, por la gracia del Señor Jesucristo, seremos salvos. Dice Pedro, pero Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que en el caminar cristiano, bueno, yo le voy a hablar de mí. A mí me pasa muchas veces. Cuando usted está mucho tiempo en intimidad con Dios, usted viene de 7 días de ayuno, usted, bueno, Carlos puede llegar a parecerse un poco al fariseo de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos que es por la gracia de Dios que estamos vivos. Y a veces Dios permite algunas cosas en nuestra vida, nos pasa por el desierto, nos pasa por alguna prueba, para que entendamos que con nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr, que todo es por la gracia de Dios. Entonces, cuando Pedro le dice esto en el concilio, lo que sucede es que habían judíos
que habían creído en el Señor y le estaba obligando a la gente que se circuncidara. Y eso era de la ley. Entonces Pedro le dice, ¿por qué ustedes le ponen una carga tan grande a la gente que ni ustedes viven? ¿Por qué le obligan a ellos a vivir bajo la ley si estamos viviendo bajo la gracia? Entonces, el otro extremo, ¿cuál es? El otro extremo es decir, bueno, estamos bajo la gracia, hagamos lo que queramos. Ahorita yo le voy a ir desarrollando cada uno de los textos, porque le dije, no quiero que nadie malinterprete el mensaje, porque ya estoy oyendo unos pensamientos ahorita. El evangelio es en el centro. Yo doy mi mayor esfuerzo por agradar a Dios, pero al final nunca voy a alcanzarlo todo. Es Él el que va a derramar la gracia. Ese texto lo puse en mi estado hará hace 10 días, que decía, poner nuestra confianza enteramente en la gracia que se manifestará cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo venga, yo le voy a decir algo, usted no va a estar preparado. Podremos estar en santidad, pero nunca vamos a llenar la capacidad. Pero Pedro dice, me imagino yo, segundos antes, días antes, Dios te va a preparar para que estés listo para el rapto de la iglesia, que es pronto. Entonces nosotros decimos, yo me voy a guardar. Claro que te tienes que guardar. Yo voy a agradar a Dios. Claro que hay que orar. Yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios. Pero nada de eso va a sobrepasar la gracia, que es un regalo de Dios. Y el hombre, los religiosos y los fariseos, permíteme utilizar esta palabra, odiaban la gracia de Dios. Porque les daba enojo que el Señor perdonara a una prostituta. Les daba enojo que el Señor perdonara a aquel pecador. Les daba enojo. Y hoy día en el evangelio hay gente farisea que odia el perdón de Dios hacia los otros, pero se olvidan cuando Dios los perdonó a ellos. Y eso es la gracia de Dios. El evangelio no son estatutos, no son reglas, es libertad. Es querer vivir para agradar a Dios. Es que mi vida donde yo me muevo, yo trato de agradar a Dios, pero al final es su gracia la que me sostiene. Porque con mis propias fuerzas no lo voy a poder lograr. No llegaré al cielo. La introducción es una historia que me contaron y me la grabé de memoria. Había un hombre que lo contrataron como el que estaba, ayúdeme, ¿de qué trabaja una persona que coge el dinero de caja y lo deposita en el banco? ¿Ese qué trabajo es, hermana Darixa? ¿Serían como un cajero? ¿Un mensajero? No, porque él tiene que llevar las cuentas de la empresa. Eso. Un administrador, una persona, no sé, él cogía todo el dinero y era el responsable de llevar el dinero al banco y depositar y poner los slips, y luego de eso todo pasaba. Y todos los días el hombre fue contratado y estuvo años trabajando fielmente a su jefe. Un día su hijo se le enferma. Y como su hijo se le enferma y él no tiene la capacidad, no tiene tarjeta de crédito, no tiene nada, las medicinas se iban una X cantidad de dinero. Y él dice, voy a agarrar de este depósito, voy a peñiscar un poquito, voy a usarlo y en la quincena ni bien llegue yo repongo el dinero. Entonces el hombre hizo eso, tomó el dinero, llevó a su hijo al médico. Era una necesidad importante, pero llegó la quincena y no pagó. Pero ¿qué pasó? Pasó el mes y la empresa no se dio cuenta. Para no alargarle la historia, pasó mucho tiempo y él comenzó a agarrar. Ya no era para su hijo, ya comenzó a agarrar. Y comenzó a agarrar y comenzó a agarrar. Al final de algún tiempo, cuando vinieron la gente que se encarga de llevar las cuentas, los contadores, se dieron cuenta de que el hueco que había hecho en la empresa era muy grande. Entonces este hombre fue llevado a la cárcel. Y le detectaron y le mandaron 10 años de prisión. Eso ocurrió en otro país. Entonces, cuando el hombre por buena conducta sale a los 5 años, este hombre comienza a meter papeles para trabajar. ¿Cómo usted cree que le fue cuando estaba en las entrevistas de trabajo? Aquí vemos que usted había trabajado por mucho tiempo en tal empresa. Era un Walmart, una empresa de las grandes, reconocida. Pero ¿por qué tiene 10 años sin trabajar? Y él decía, bueno, mire, lo que pasa es que
yo me robé un dinero y ya yo pagué con la sociedad mi culpa, pero no lo podemos contratar. Y así estuvo buscando trabajo por mucho tiempo. Al cabo de algunos años o de algunos meses, lo llaman de un banco de Estados Unidos. Y el mismo gerente del banco está entrevistando y lo llama y entre toda la gente lo llama a él y le dice, la misma pregunta. Y él le dijo, pues porque yo robé dinero. Y el gerente del banco se le quedó viendo y le dijo, te voy a contratar como cajero de banco. Le hago una pregunta. En esta parte de la historia, ¿cómo se sentiría aquel que había estado en la cárcel para con aquel que le está dando la oportunidad de trabajar en su empresa? O si fuera usted, ¿cómo se sentiría usted para con ese que lo está contratando? Totalmente agradecido. Dice la historia que este hombre llegó a ser el segundo de ese hombre, porque él decía, este fue el único que creyó en mí. Eso se llama la gracia de Dios. ¿Usted cree que yo estoy hablando de ese hombre? Yo estoy hablando de usted y de mí, porque nadie creía en nosotros. Nadie confiaría en nosotros tan grande salvación. Pero hay un Dios de gracia, hay un Dios de amor, hay un Dios de perdón, hay un Dios de oportunidad que esta noche te dice, yo te doy la oportunidad que el mundo no te da. Ese es el evangelio que yo he creído. Ese es el Cristo que a mí se me reveló, el Cristo que me dio una oportunidad de levantarme y agradarle a Él. Entonces ese es el evangelio de la gracia. No el evangelio donde te van a castigar, donde te van sí, ahorita vamos a la otra parte, por eso le dije, vamos por parte. Porque tampoco es libertinaje. Yo puse la definición de gracia, 3 definiciones, a ver cuál le gusta a usted. La primera es un don inmerecido, eso siempre lo decimos de memoria. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Imagínense que yo traje hoy $100 en el bolsillo para regalarlos aquí a la iglesia, a un hermano. No es así, pero imagínenselo, ayúdenme. Para regalárselo a un hermano. Y yo digo, voy a dárselo a un hermano que sirvió en la alabanza. Y llamo a un hermano que no estaba aquí en la alabanza. Y se lo doy. ¿Cómo se va a sentir? Primero el hermano. El hermano que no estaba en la alabanza. Primero contento. Yo no lo merezco, pero yo tampoco voy a decir nada. ¿Y cómo se van a sentir los que estaban haciendo coro? Entonces la gracia de Dios trae diferentes manifestaciones en las personas. La misma gracia, distintas actitudes. Eso es lo que pasaba con Jesús. Hermano, cuando yo, ¿sabes? Perdón, paréntesis. Acá yo los veo y los veo muy oscuros, hermano. Hay que prender aunque sea un flash ahí, porque acá como que no puedo ver bien, no les puedo ver bien el rostro. Sí, cierro paréntesis. Esa es la gracia de Dios cuando nosotros hemos aprendido que Jesús era el que estaba con los pecadores. Y los fariseos se enojaban mucho. Hermanos, se enojaban. Le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sido fariseo? Ese amén tímido me hace entender que algunas veces nos hemos sentado en la silla de los fariseos y otras veces nos hemos sentado en la silla del publicano. Pero ese es el Cristo al cual yo predico. Dice la Biblia, esta definición fue la que me gustó. Gracia es recibir lo que no merecemos. Diga conmigo, gracia es recibir lo que no merezco. Y es no recibir lo que verdaderamente yo merezco. ¿Ya me entendió? ¿O fue un trabalengua? Usted y yo no merecíamos la salvación y la recibimos. Eso es gracia. Pero ¿qué merecíamos? La condenación y no la recibimos. Entonces gracia es recibir lo que no te mereces y no recibir lo que verdaderamente te mereces. Entonces esa es la gracia de Dios. Usted no es salvo por sus obras. Lo que pasa es que nos vamos engañando en el evangelio diciendo, yo predico, yo voy a esto, y comenzamos a hacer muchas cosas que no es malo, pero nos vamos llenando de tantas cosas y nos perdemos la importancia de la gracia que todos los días la necesitamos, en la mañana, al mediodía y en la noche.
nos afanamos por ayunar, para recibir la unción. Y la unción es para que Dios fluya, pero la gracia es para tu salvación. Por eso la Biblia dice, habrá gente en aquel tiempo que dirá, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, porque teníamos unción, pero nos olvidamos de la gracia. Y llegamos a decir, es que yo ayuné 28 días, hermano, y la unción está sobre mí, pero ¿y la gracia? Es lo que te va a hacer salvo. La Biblia no dice que con unción te vas a hacer salvo. La unción te sirve, la unción es necesaria, yo la anhelo, yo la vivo, pero no me puedo olvidar del centro, de la cruz, de la gracia. Ese es el evangelio. Hermano, cuando usted va a la calle y usted ve a una persona tirada en la calle, ahí hay que mostrar la gracia de Dios. Ese es el evangelio que Cristo nos mandó a predicar. Porque cuando hay gracia de Dios, yo restauro dice la Biblia, al que tiene la pierna quebrada. Yo restauro. ¿Qué fue lo que pasó con el buen samaritano? Mire lo que venían bajando del templo. Y ninguno de los dos primeros se detuvo a ayudar al hombre. Y un samaritano, no solo eso, lo llevó al mesón y dejó pago. Ese samaritano se llama Cristo Jesús. Ya pagó en la cruz por tus pecados y por los míos. Ya no deje que el diablo te esté acusando. Ya no deje que el enemigo te esté señalando. Ya Cristo pagó. Escuché a un hombre que es de esos que hablan, cuentan chistes, pero hablan en YouTube. Pero escuché algo que decía, él dice ser ateo, y dice, usted va a la iglesia evangélica y lo que usted va a encontrar es puro ex ladrón, puro preso, puro delincuente. Él decía, ¿cómo es posible que el evangelio mataste a 50 personas y ya te arrepentiste y ya? Eso no es justo. Para el hombre no es justo. Pregúntele al que estaba a la par de la cruz de Cristo, pregúntele si el Señor le dijo, bueno, para ver cuánta doctrina tú te sabes, cuántas clases de doctrina tú fuiste, cuántas veces te bautizaste, cuántas veces hablaste en lengua, cuánto sanaste. Solamente creyó. Y eso es lo que al mundo le molesta. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, yo no voy a la iglesia porque para estar allá, como está fulano de tal, porque te lo dicen con nombre, yo conozco a un fulano de tal que es de esa religión tuya, te dicen, para estar allá como ese, mejor déjame acá afuera. Pero yo nunca he escuchado a un enfermo afuera del regional decir, para estar como esos enfermos que están allá, yo me quedo con la pierna rota acá afuera. No, él va también. Porque la iglesia es un hospital para almas, donde Dios te va a ir preparando. No abusemos de la gracia, pero estás en el camino de la perfección. Vamos camino a la perfección. Hermano, ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? Hermana Flor, ¿cuántos años tiene usted en el evangelio? Todos. Hermano, y 30 años que no se fuman en pipa. 30 años en el evangelio, hermano, y todavía vamos en ese camino de la perfección. Todavía a veces nos levantamos mañosos que no queremos orar. Todavía. Oh, nada más me pasa a mí. Ore por mí entonces. Todavía a veces el carácter se nos atraviesa. Todavía a veces. Entonces, hermano, no dejes que el mundo te ponga los estándares que tú tienes que vivir. Tú estás aquí hoy sentado es por la gracia de Dios. Y yo le garantizo que si Cristo viene mañana, ¿cuánto lo esperan? Aquel que dice yo necesito la gracia de Dios, será justificado y podrá alcanzar la gracia. Entonces, a veces nosotros mismos nos caemos de la gracia. En otras palabras, el Señor, yo quería traer una cuerda. Yo quería, salí con la idea de traer una cuerda. Porque la gracia que Dios derrama, dice la Biblia, más abundante gracia sobre el dador alegre. Dice la Biblia en Pedro, yo leí todo lo que hablaba de la gracia. Y también decía que Dios derrama más abundante gracia sobre el humilde. Entonces, hay gente que por su humildad recibe más gracia en el mismo culto que el otro que dijo, ay sí, mira, allá está el hermano Elian, ¿ves? Me lo encontré allá afuera del campeón el otro día, el hermano Elian. Venía hablando por teléfono y lo escuché diciendo una cosa. No, mentira, es broma. Pero sí me lo encontré. Pero ¿sabe algo?
El publicano estaba acusando, le digo, el fariseo estaba acusando al publicano. La gracia de Dios te hace caminar como los caballos. Perdón, no le estoy diciendo caballo, pero lo hace caminar, correr como los caballos. ¿Sabe cómo corren los caballos? Ey, pero aquel mira. Ey, mira, pero el otro. Porque si yo me pongo a mirar para allá, me desconcentro de mi camino y me tropiezo y me caigo. La gracia es para que usted llegue ante el Señor. Yo no sé, esto no es una competencia de quién es más, que menos que nadie. Esto es llegar a la patria celestial. Para eso Cristo vino a la cruz del Calvario, para llevarnos al cielo. No importa lo que cueste llegar, hermano. Y voy a hacer una pregunta: ¿cuántos se cayeron en este caminar? Por estar mirando para allá o para acá. Y el enemigo es experto en entretenernos. Levántate y vuelve al Padre y no caigas más. Ese es el mensaje de esta noche. Levántate. Levántate, porque Dios te está dando una oportunidad. Levántate. Hermano, póngase de pie como señal de que usted se quiera levantar. Vio, me gustó que hubieron unos que hasta que saltaron, pero otro dice: ay, aguanta, voy a levantarme. Ya siéntese. La gracia de Dios es para levantarnos. Aunque los demás se molesten, aunque el religioso se moleste, aunque el otro diga: ¿qué hace ese hermano allá? Mira que moléstese. Yo vengo por aquel que me llamó. Como la mujer que todo el mundo estaba criticándola, y ella dijo: yo a los pies del maestro, aquí es que yo tengo que estar. Porque si yo fuera perfecto ya no estaría aquí, ya sería un ángel. Pero estoy aquí en este camino de la perfección. Y esto, ojo, dice Pablo, esto no les da permiso para agarrar y pecar deliberadamente. Por eso le dije, voy por parte. Dice, ¿qué nos enseña la gracia? Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero no solo para eso, dice, enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, cada vez que usted viene a la casa de Dios, usted derrama gracia, pero tenemos que ir saliendo de cuánta cosa hay. Señor, no puedo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia. Tú pelea con tu fuerza, tú di que no, tú avanzas, pero cuando ya no puedes, Él va a hacer algo para que tu gracia, la gracia de Él, te complemente y te ayude a mantenerte de pie. Pero la Biblia dice que la gracia nos enseña a renunciar. Entonces no creo en ese evangelio de que, hermano, ya aceptó a Cristo, ya vaya, haga lo que le dé la gana, que yo te salvo. Cuidado. Y ese evangelio se está levantando hoy mucho. Tanto así que ya no nos atrevemos a hablar de la santidad. Porque nos da miedo. Porque decimos, ay, si los hermanos se sienten, pero hermano, yo sé que no hay ningún santo aquí, pero también sé que con la ayuda de Dios nosotros podemos agradarle a Él. Que si llevamos sobre Él nuestra carga, si esta noche usted deja esa carga que lo está llevando y usted se arrepiente y usted le dice, Señor, te entrego mi culpa, te entrego mi pecado, el Señor es fiel y justo para perdonarte. Ya para partir de mañana usted es borrón y cuenta nueva. Así de fácil, así de fácil. Porque dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces hoy es una noche para que usted se abrace de la gracia de Dios. ¿Qué es un impío? Un impío es una persona que practica el pecado. Entonces, una cosa es cuando fallamos y otra cosa es cuando alguien está en la práctica continua del pecado. Entonces ya no hay gracia. O puede ser que la cuerda, por eso quería traer una cuerda, porque puede ser que la cuerda se le está acabando y cuando menos acuerda se soltó de la gracia. Dice la Biblia que Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo ya lo había abandonado. Cuando el Espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Entonces, yo lo que no le vengo a meter miedo, le digo, agárrese de la cuerda cortita mejor.
Porque no sabemos en qué momento esa cuerda, y usted ve que hay gente que de repente hay gente que anduvo perdido, hermano, bien perdido. Y el Señor los rescata y viene a los pies de Cristo y se convierten en grandes predicadores. Y los que han estado toda la vida en los caminos del Señor nunca se han levantado a predicar y dice, pero ¿y por qué este? Es que Dios dice, no es del que quiere ni del que puede, es de Dios que tiene misericordia. Es que es Dios el que escoge, es Dios el que sabe el trato que tiene para ti y para tu vida. Hermano, yo no sé si esta semana le fallaste al Señor, yo no lo sé. Usted sí lo sabe y Dios también lo sabe. Pero la religión nos enseña que tenemos que guardar un estándar. No podemos demostrar nuestras debilidades. No podemos, hermano, porque usted tiene que tener una imagen. Pero hoy es la noche para que usted diga, Señor, te pido perdón. Yo no sé mañana qué va a pasar, pero si hoy el Señor te llama a su presencia, lo que te puedo garantizar es que cierras los ojos y cuando los abres estarás frente al Maestro, porque te has arrepentido de tu pasado. Eso es lo que el enemigo no quiere que se predique. Eso es lo que el enemigo le molesta. ¿Por qué la gente que está en el quinto piso acepta a Cristo ahí y se salva? ¿Por qué? Nunca fueron cristianos, pero hermano, varias veces fuimos al hospital con los hermanos. Yo fui un par de veces y yo veía en esas salas, usted veía a la gente y los entregaban a Cristo. Y la siguiente semana que íbamos, apenas hizo la oración se fue. Nosotros, ¿quién fue el que oró para que no oren más por nosotros? Pero sabe, aceptaron a Cristo en su lecho de muerte y eso es salvación. Yo no puedo hacer nada. Este es el evangelio de la gracia. Lastimosamente decía un pastor, qué bueno fuera que usted estuviera aceptando a Cristo y aquí hubiera alguien que le metiera un tiro en la cabeza para que se vaya para el cielo. Pero tiene que seguir peleando por su salvación. Pero el Señor te va a dar la fortaleza. ¿Cuántos lo creen? Dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Entonces diremos, ¿vamos a permanecer en el pecado para que abunde la gracia? Y dice Pablo, en ninguna manera. Entonces no es que vamos a, porque Pablo dijo en cierta ocasión, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces muchos sacaron de contexto esto y dijeron, bueno, vamos a pecar para que haya más gracia. Y Pablo después le escribe a los romanos y le dice, en Romanos 6:1 y Romanos 6:15, no vamos a estar pecando, sino vamos a vivir con la gracia. O sea, la gracia de Dios es la que me fortalece para mantenerme, para poder estar de pie. Entonces, la gracia se tiene que ir creciendo. Usted, el día que aceptó a Cristo, Dios posó sobre usted el Espíritu Santo y una cuota de gracia se derramó sobre usted. Pero, en la medida de lo que usted va caminando en este evangelio de 1 año, 2 años, 3 años, tenemos que buscar más gracia. Dice la Biblia en Lucas capítulo 2, verso 52, Jesús crecía en gracia y sabiduría y conocimiento. Entonces, segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento. ¿Qué hay? ¿Cuál es el común denominador del primer texto y el segundo? La gracia y el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si yo estudio la palabra de Dios, si yo leo la palabra de Dios y si yo aplico la palabra de Dios, Dios va a darme gracia. No crea que la gracia se vende aquí. No crea que la gracia es cuando usted viene aquí adelante y yo oro y usted recibe gracia. No. La gracia se recibe en la base de mi intimidad con Dios. Entonces dice la Biblia que había una mujer llamada Esther que recibió gracia, halló gracia ante el rey. Yo sé cuando yo he hallado gracia delante de Dios. No sé si usted sabe. No sé si usted ha tenido momentos de oración donde usted dice, he sentido la presencia de Dios cuando no la merecía. He sentido el respaldo de Dios cuando no lo merecía. Hice tal cosa, me tiré en un negocio y me fue bien, pero yo no lo merecía. Eso se llama la gracia de Dios. No lo merecemos, pero Dios se manifiesta. Termino para poder empezar a los 3 puntos que tengo que hablar. Hebreos 12:15. Entonces, si no crezco, va a haber algo que me lo impide. Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia. ¿Cómo se deja de alcanzar la gracia? Que brotando una raíz de amargura. Una raíz no es un árbol. Entonces, si usted tiene una raíz de amargura,
está dejando de alcanzar la gracia necesaria para salvarse. Y lo peor, que la amargura que usted tiene contra esa persona o esa persona es muy probable que ni sepa nada. Y usted tiene la raíz de amargura. Lo primero que tendríamos que hacer hoy es: Señor, examina mi corazón. Examina nuestros corazones. Judas capítulo 1, verso 4. Todo esto es la introducción, pero lo del tema es rapidito, le garantizo. Dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces aquí están las dos partes. Yo le dije que le iba a poner las pautas. Una cosa es la gracia, otra cosa es el libertinaje. Una cosa es el legalismo y otra cosa es el libertinaje. El legalismo te dice: tienes que orar, ayunar, hacer para agradar a Dios. No, pero el libertinaje te dice: haz lo que te dé la gana porque sigues agradando a Dios. Tampoco, es en el centro. Es en la vida que tenemos que agradar a Dios en medio de nuestros ejercicios espirituales. ¿Cuántos ayunaron esta semana? Levánteme la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos oraron en la madrugada? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Pero todo eso es necesaria la gracia de Dios. Porque cuando tenemos la gracia, entonces vamos a hacer las obras que traen fruto. Ahí está la diferencia entre hacer obras humanamente y hacer obras producto de la gracia de Dios. Las obras que vienen producto de la gracia de Dios dan fruto. Usted no ha visto que hay gente que tiene una iglesia hace 400 años y no crece, no avanza, porque no son productos de la gracia de Dios, sino que lo han querido hacer en su propio esfuerzo. Pero cuando es producto, porque dice Gálatas que el llamado de Dios es por gracia también. Entonces cuando Dios te llamó es por gracia. Y la Biblia dice la palabra gracia 300 veces en el Nuevo Testamento y 100 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué me enseña esto? Que ahora hay más gracia que en el tiempo de antes. Que en el antiguo pacto no había tanta gracia. Hoy hay más gracia. Y paso a ejemplificar la gracia de Dios. Por eso hice esa introducción largota. ¿Sabe por qué? Porque yo no quería que nadie saque de contexto lo que le voy a enseñar. Yo quería que usted estuviera claro de que cuando yo hablo de la gracia, no hablo de libertinaje. Cuando yo hablo de la gracia, hablo del perdón. Y le hago una pregunta: ¿cuántos necesitan que Dios los perdone hoy? Levánteme la mano. Gracias. ¿Cuántos necesitan que Dios derrame gracia sobre usted hoy? Y le garantizo que esa gracia de hoy ya no le alcanza para mañana. Mañana usted, antes de dormir: Señor, derrama gracia sobre mí. El domingo: Señor, derrama gracia. Yo no sé qué día me vas a llamar a tu presencia. Derrama gracia. Y cuando usted dice derrama gracia, algo cae sobre su espíritu. Algo de parte de Dios cae que te llena, que te da la fortaleza para ser aceptado delante de Dios. Primer caso, acompáñeme. Mateo 26, versículo 31 al 35. Mientras tomo agua y mientras usted lo busca. Mateo 26, 31 al 35. ¿Ya lo tiene? También va a buscar Marcos 16, 7. Así que usted con el dedito o con un separador de Biblia va a tener Marcos 16, 7 y Mateo 26, 31 al 35. ¿Ok? Vamos a leerlo todos para que llevemos la lectura. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? A ver, ayúdeme. De mí esta noche, porque está escrito: y las ovejas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué le dijo Pedro? Y Jesús le dijo: de cierto te digo, Pedrito, que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Qué dice Pedro? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos una promesa de Pedro, como la promesa que usted y yo hemos hecho muchas veces delante de Dios. Porque qué bueno es criticar a Pedro, pero vamos a aplicarlo de una vez.
El Señor Jesús les está hablando del futuro. El Señor Jesús no es Walter Mercado, no es Nostradamus, es Dios hecho hombre. Ya Él había ido al futuro de Pedro y lo había visto negándolo 3 veces. Como el Señor ya fue a tu futuro, como el Señor ya te vio, como el Señor ya te conoció, como el Señor ya sabe que saliendo de aquí vas a ir criticando a algún hermano. Ya el Señor te sabe. Como el Señor ya sabe que cuando usted mañana nadie lo ve, compra 5 tiempos de lotería. Como el Señor ya sabe que usted mañana se va a tomar una cerveza. Como el Señor ya sabe qué va a pasar. Y Él te dice, le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. ¿Y qué le dice Pedro? Si Pedro hubiera sido chiricano, ¿sabe qué hubiera hecho? Así como dice la gente, por Diosito. Yo no. Todos ellos te van a abandonar. Yo no. Y el Señor pero se pone a discutir Pedro, hermano. Y no hablo de Pedro, hablo de usted y de mí, que el Señor ya conoce nuestras debilidades. Y todavía nosotros nos ponemos a refunfuñar con el Señor. Cuando lo que debemos decir es, Señor, por favor, dame fuerzas para que mi fe no mengüe. Dame fuerzas para no caer, porque la tentación no es mala. Las debilidades no son malas. El problema es la caída. Entonces la Biblia dice que en ese momento Pedro comienza a discutir con el Señor. Y le dice lo que todos sabemos. Yo no, aunque todos se escandalicen, yo nunca te voy a negar. Y yo sé que muchas veces lo hemos hecho. Hemos dicho, Señor, yo nunca más voy a hacer tal cosa. Un domingo glorioso, donde la gloria desciende y usted se revuelca y dice, yo nunca más, Señor. Nunca más voy a ir al PH, Señor. Nunca más voy a hacer tal cosa. Y saliendo de aquí el domingo, el lunes, ¿qué pasa? Nadie le ha pasado. ¿Y qué sucede? Ahí viene el diablo, que el Señor lo reprenda y te dice, eres un hipócrita. ¿Qué haces en la iglesia haciendo papeles de santo? ¿Qué haces allá? Mira quién te ve aquí está adorando y allá en el TikTok, mira lo que andas haciendo. Mira lo que andas viendo allá cuando estás en el teléfono allá. Mira lo que tiene, mira, el diablo es ese. Y hoy yo te vengo a decir, y el Señor lo sabía, pero hoy levántate, ven a los pies del Señor, que Él te quiere, me quiere perdonar, nos quiere perdonar. El Señor no le estaba diciendo a Pedro, Pedro, mira, te vas a quedar en el suelo. No, te vas a levantar y después con tu sombra vas a sanar enfermo. Porque la caída a veces es necesaria para hacernos entender que no es con mi propia fuerza, que no soy perfecto, que tengo mis errores. Y la Biblia dice que en Marcos 16, que le dije que tuviera el dedito ahí, el Señor resucita, o 17, el Señor resucita y le dice 16:7 y le dice a las mujeres, vayan, díganle a los discípulos y díganle a Pedro. ¿Por qué? Le hago una pregunta, hermano Beto. ¿Pedro no era un discípulo? Sí. ¿Y por qué al decir los discípulos metió a Pedro afuera? Alguien que me diga por qué cree. Elian, yo sé que usted tiene la respuesta. Si yo digo los hermanos de la iglesia y a la hermana Joana, ¿qué quiere decir? Que la hermana Joana no es parte de los hermanos de la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿O me estoy dando a explicar? Es que Pedro, después de la caída, él no se sentía digno de ser llamado discípulo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando no aprendemos a vivir y a depender de la gracia de Dios. Que cuando caemos, tropezamos o cometemos un error, ya decimos, ya yo no sirvo para esto. Eso pasa en las fundaciones que sacan a la gente de las drogas. Los meten 6 meses en un lugar, ni bien sale, y muchas veces vuelven a caer porque no les enseñan que esto es un caminar de tropezar, levantarte, tropezar, levantarte y seguir. Porque va a llegar el día en que el Señor te va a hacer perfecto para poder llevarte para el reino de los cielos. Entonces el Señor le dice, Pedro, ya, avísenle a Pedro. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a un hermano, hermano, hace tiempo que no te veo en la iglesia, ya no quiero ministrar? ¿Por qué? Ya no quiero ir a la iglesia.
Ya no quiero buscar a Dios. Es que probablemente el hermano ha caído. No digo que es el caso de todos, pero probablemente el hermano está siendo avasallado por el enemigo, como fue Pedro. Pero el Señor Jesús es tan amoroso que fue a la mar a buscar a Pedro. Ese es el Cristo que yo conozco. El que me va a buscar cuando estoy allá en el piso donde nadie te va a ir a buscar. En el lodo donde nadie te quiere, donde todos te dan la espalda. Allá va el Señor y te trae. Y le dice: Pedro, tírala del otro lado. ¿Se acuerda de esa parte? Porque Pedro dijo: ya yo no sirvo para predicador. Ya yo no sirvo para cantante. Ya yo no sirvo para cristiano, me voy a pescar. Y Jesús le había dado una promesa a Pedro. ¿Cuál era? Te haré pescador de hombres. En otras palabras, tú no vuelves atrás. Y te digo algo, si alguno aquí ha estado pensando volver atrás, tú no vuelves atrás, porque de donde Dios te sacó, no vas a volver. No vas a volver. No vamos a volver atrás. Porque cuando volvemos nos va mal. Ya ni para mundano servimos. Ya no sabe ni bailar, hermano. Vaya al toldo, donde usted iba. Ya 2 pies izquierdos. Ya decía un pastor, ya no puede ni pecar con gusto porque anda viendo, ahora como hay cámara, que no me vean los hermanos, va a bailar aquí calladito, escondido. Porque ya ni para pecar puede, hermano. Pedro volvió atrás y el Señor le dice, cuando él pesca, dice la Biblia que se puso la ropa y se tiró al agua. ¿Quién se viste para tirarse al agua? Él dijo: me voy a poner la vestidura de discípulo, porque ya no quería ser más predicador. Vea, más de alguna vez alguno ha dicho: yo no vuelvo a cantar. Los de la alabanza, ¿sí o no? Amén. Ahí hay uno: yo no vuelvo a ese grupo de la alabanza. Pero el Señor te está buscando y te dice: Pedrito, venga, que largo camino te resta todavía. Yo no vuelvo a predicar. Venga. Ese es el amor y la gracia de Dios sobre aquellos que algún día le fallaron. ¿Pudieron sentir esa gracia? No te olvides de ese momento en que el Señor te levantó. No lo olvides. El Señor ya lo olvidó. La Biblia dice que nuestros pecados fueron arrojados al fondo del mar. Pero tú y yo no lo podemos olvidar, porque el que olvida su pasado es muy probable que vuelva a vivirlo. El que se olvida de donde Dios lo sacó. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el hijo pródigo. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que cuando el hijo regresa ante el padre derrama gracia sobre el hijo. ¿Y qué pasa con el hermano del hijo pródigo? ¿Cómo se siente? ¿Contento? ¿Y qué pasa hoy en la iglesia cuando alguien escucha que un hermano tal cayó en pecado? Se goza, el de la otra iglesia se goza cuando escucha que el pastor que le hacía la competencia acá cayó en pecado. Ah, sí, pero viste. Escuché la historia, leí la historia de Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan Jimmy Swaggart? Cuando él ante millones de personas confesó su pecado. ¿Sabe por qué fue eso? Porque habían como 3 pastores. Ahí está en YouTube la historia. No es que yo sea bochinchoso, pero ya veo que a usted le gusta. Porque hasta que se despertaron. ¿Qué fue lo que pasó, hermano? Había uno que estaba en que la cara. Jimmy Swaggart confesó su pecado frente a millones de personas. Pero lo que pasaba es que en Estados Unidos, unos años antes, habían 3 predicadores famosos. 3. ¿Qué pasa? Que los otros 2 habían caído en adulterio. Y Jimmy Swaggart dijo desde el altar: por eso que del ungido de Jehová soy yo. Y los otros dijeron, uno dijo: yo lo voy a perseguir a donde vaya porque yo lo voy a encontrar en algo. Y dicho y hecho, eso está en YouTube. Y dicho y hecho, cuando lo encontraron en un hotel saliendo con una prostituta, le poncharon la llanta del carro. O sea que era gente mala, hermano. ¿Y sabe qué pasa hoy día? Mucha gente se goza de la caída del hermano. Mucha gente se goza de cuando el hermano le está yendo mal. La gente se goza cuando usted predica y usted dice: hermano, estoy en el desierto, aleluya. Pero cuando usted para y dice: hermano, Dios me bendijo, ay, usted ve los rostros. La suerte tienen los que no se bañan. Nos gozamos, dice la Biblia: gózate con el que se goza, pero llora con el que llora también. Ese es el evangelio verdadero, donde nosotros tenemos que darle la mano a aquel que cayó.
Hermano, aquí en la iglesia se ha restaurado mucha gente. En nuestra iglesia ha sido una iglesia de restauración. Pero qué doloroso es cuando el hermano cae y no podemos abrazarlo y traerlo nuevamente a los pies de Cristo. Sino que decimos, ay, míralo, allá se fue y se perdió. El hermano del hijo pródigo no resistió, no soportó la gracia que el padre derramó sobre el hijo pródigo. No la soportó, le molestó. Y hay gente que se molesta cuando Dios perdona a otro. Y la última historia, Oseas, esa es mi historia preferida. Esa usted ya me la ha escuchado muchas veces y se la voy a volver a repetir porque me gusta la historia de Oseas, porque casi que yo me parezco a Gomer. No me he prostituido, pero le fallé al Señor muchas veces. La historia relatada de Oseas en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de la misericordia de un Dios que nos creó, que nos formó y que aún en nuestras caídas está con nosotros. Ese Dios que está dispuesto a entregar a su Hijo por ti. Y que aunque nuestros pecados, dice la Biblia, sean oscuros, sean negros como las tinieblas, como la blanca lana, como la nieve blanca, Él los puede convertir. Ese es el amor y la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Había un hombre llamado John Newton que escribió una canción que usted ha escuchado, se llama Amazing Grace. ¿Alguien la ha escuchado? En español dice Sublime Gracia. Pero la historia que este hombre a mí me impactó fue que este hombre era un traficante de esclavos. Era un hombre que andaba en un barco y llevaba esclavos de Europa hacia otras partes del mundo. Y cuando los esclavos se enfermaban con fiebre, con polio en los años 1700, él los agarraba, los tiraba por una tabla del barco y los tiraba a los esclavos a morir allá. Pero él decía que cada vez que él agarraba un esclavo y lo ponía a caminar en la tabla, escuchaba una melodía. Y la melodía era esa canción, hacía así iban tarareando los esclavos. Y este hombre relata que cuando él entregó y mató un montón de esclavos, un día está en su casa acostado y escuchaba ese canto. Escuchaba ese canto de aquellos que él asesinó. Y un día se encuentra con el Señor y comienza a escribir esta canción que dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz como yo salvó. Hermano, la verdad es que la gracia de Dios sobrepasa todos nuestros pecados, sobrepasa todas nuestras fallas, sobrepasa todas nuestras debilidades. La gracia va por encima de lo que tú y yo podamos hacer. Sin gracia somos desgraciados. Una persona desgraciada es una persona que no tiene gracia. La Biblia dice que había un profeta llamado Oseas. Oseas era un hombre que había sido llamado por Dios. Era un profeta de Dios. Era un hombre que se guardaba para Dios. Era un hombre que vivía en la iglesia. Era un hombre que predicaba y profetizaba y la palabra se cumplía. Era un hombre íntegro. Oseas no le habían conocido novia. Oseas no le pelaba el diente a nadie. Oseas era un hombre íntegro delante de Dios. Y cuando le llegó la edad para casarse, el Señor le dice: Oseas, ¿quieres casarte? No me busque el texto, pero acá sí me lo aprendí yo y jamás se me va a olvidar. Oseas, ¿quieres casarte? Y Oseas dijo: sí, Señor. Me gusta la hermanita tal que viene a los cultos. Esa es la que yo quiero. Porque tú la ves como el Señor la quebranta, como se ruega, como esa es la que yo quiero, Señor. Ya la busqué en Facebook y dice soltera. Esa es la que yo quiero, Señor. Ya la stalkeé, esa es la sierva. Ya hice Photoshop y ya nos vemos juntos y cabemos los dos en la foto. Esa es la que yo quiero. Y el Señor le dice: Oseas, ve al prostíbulo de la ciudad y busca una mujer prostituta. Eso está en la Biblia, no creo que yo estoy inventando. Yo le meto salsa a los tacos. Busca una prostituta y ten hijos de fornicación con ella. Los hijos que vas a tener con ella no sabrás si son tuyos o no. Porque mientras ella esté casada contigo, se seguirá acostando con todos los hombres que siempre se ha atendido. Y la Biblia dice que Oseas viene y se va y encuentra a una mujer llamada Gomer.
Y agarra a Gomer y la trae y le dice: a partir de ahora tú vas a ser mi esposa, te voy a dar casa, te voy a dar un renombre, te voy a dar un título y vas a venir a mi casa. Eso fue lo mismo que el Señor hizo contigo y conmigo. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, hermano, más perdidos que no había manera de salvarnos. Y el Señor te llamó y te trajo y te dijo: te voy a dar un nombre. Te voy a poner un anillo, te voy a perdonar, te voy a hacer digno, te voy a llamar mi hijo, te vas a llamar mi hija. Aunque el mundo te siga llamando loca, aunque el mundo te siga llamando lo que tú eras, aunque el mundo te siga llamando, yo te voy a dar un nombre que sobrepasa todo. Por eso le hablé de la gracia primero, le hablé del libertinaje y ahora le hablo de la gracia. Entonces dice la Biblia que él viene y el primer hijo lo tienen. Luego el segundo y luego un tercer hijo. Y la gente, porque a la gente le gusta el bochinche, comenzó a decirle a Oseas: Oseas, tu esposa te quema. Y Oseas decía: yo sé, no te metas en lo que no te importa. Oseas, allá la vimos en tal lugar, tengo fotos. Cállate, que Dios está tratando conmigo. Pero un día la mujer de Oseas se cansa de Oseas. Se cansó. Ya no quiero estar contigo. Y se fue. Me voy porque allá me maltrataban. Tú eres muy sonso. Eso no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino. Tú no eres un buen esposo. Allá que me pegan, allá me gusta que me maltratan. Me voy para allá. Y se va la mujer a conseguir su mundo. Y Oseas, pasen los hermanos de la música, por favor. Y Oseas le dice al Señor: bueno, Señor, se fue. Estoy listo para volverme a casar porque se fue y está en pecado. Y muchos de nosotros así hemos sido con el Señor. El Señor te ha perdonado, nos ha dado oportunidad y volvemos al mismo lodo de donde Dios nos sacó. Y la gracia de Dios es la que te reviste para poder ser aceptado ante el Señor. La Biblia dice que Oseas salió por orden de Dios a volver a buscar a esa esposa. Y va buscándola. Y la va buscando. Y la va buscando como Jesús sale cada mañana a buscarte a ti y a mí, aún después de haberle fallado. Él sale a buscarte. Porque más nadie te va a buscar cuando estás caído. Más nadie te perdona cuando has fallado. Más nadie te ama a pesar de cómo tú y yo somos. Y Oseas, tipo de Cristo, sale en obediencia a Dios y no la encuentra. Así que Oseas dice: no es el plan de Dios. Me voy a casar con la hermanita del principio. Y el Señor le dice: sigue buscando. Y dice el Señor: porque así como ella se ha ido, así mi pueblo se ha ido tras dioses paganos después que yo le he dado todo. Y hemos herido al Señor muchas veces con nuestra actitud. Hemos fallado al Señor y no sentimos culpa. Hemos pecado y venimos como si nada. Pero cuando hay culpa, cuando hay espíritu de quebrantamiento, es porque el Espíritu Santo todavía está en ti y la gracia está sobre ti. Cuando ya no te sientes mal, la gracia ya no se saca provecho. La Biblia dice que Oseas va al mercado donde están vendiendo a las mujeres y ve a una mujer escuálida, ya tira un trapito encima. Nadie quería venderla, la daban de ñapa. Nadie quería pagar por ella. Y dice la Biblia que el hombre que las estaba vendiendo le dice: ¿a cuál tú quieres? A esa, te la regalo. ¿Y qué dice Oseas? No, yo voy a pagar por ella lo más que vale. ¿Cuál es la que más vale aquí? Esa vale tanto, te voy a pagar el doble de lo que esa vale, porque ella, aunque para el mundo no valga, para mí vale, dice el Señor. Aunque para el mundo tú no valgas, el Señor pagó cada gota por ti y por mí. Aunque ante el mundo no valemos nada, no somos nada, el Señor pagó por mí. Nadie pagaría lo que Él pagó por mí y por ti.
Nadie te amó como el Señor te ama. Y Él la trajo nuevamente a la casa y la hizo su señora. ¿Cuántas veces el Señor Jesús te ha ido a buscar y te ha levantado? Cierre sus ojos, por favor. ¿Cuántas veces el Señor Jesús te ha ido a buscar y te ha levantado? ¿Cuántas veces el Señor Jesús te ha perdonado? ¿Cuántas veces el Señor Jesús ha mostrado su gracia sobre ti? Te ha cubierto con su gracia. Te ha traído y te ha dicho: olvídalo, levántate, porque el largo camino todavía te resta. Y en medio de nuestras debilidades y nuestros errores, el Señor nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así como el Señor pudo perdonar al pueblo de Israel, así como el Señor me perdona a mí y te perdona a ti, hoy la gracia de Dios está sobre muchos en este lugar.